Buen día. El día de hoy se presentará el laboratorio de Aliasing, presentado por Luis Miguel Rueda Galindo y Daniel Esteban Rojas. Como introducción tendríamos que en el mundo del muestreo existen elementos claves como los convertidores analógicos digitales ADC, los digitales analógicos DAC, los cuales juegan un papel fundamental en el mismo, como fue mencionado en el informe de muestreo, el teorema de Neiwitz, el cual es un principio fundamental que establece las condiciones necesarias para el muestreo adecuado de una señal analógica, garantizando que la información contenida en ella se preserve de manera precisa al convertirla en una representación digital, el cual establece que la frecuencia de muestreo debe ser mayor al doble de la frecuencia analógica a muestrear. Objetivo general: analizar el muestreo y su papel fundamental en la conversión de señales analógicas en representaciones digitales como conversores ADC y DAC, variando la frecuencia de muestreo regida por la frecuencia del PWM para muestrear una señal seno de frecuencia FA a digital, teniendo en cuenta el incumplimiento del teorema de Neiwitz para reconstruirla analógicamente mediante el conversor DAC, empleando diferente número de muestras y observar el proceso de reconstrucción distorsionando por el fenómeno de aliasing. Objetivos específicos. Primero, analizar el proceso de cuantización de señales, explicando cómo se asignan valores discretos a los niveles de amplitud de una señal muestreada y cómo esto influye en la fidelidad de representación digital empleando el conversor ADC para convertir la señal de entrada a digital. Segundo, explorar el teorema de Neiwitz y sus implicaciones en el muestreo de señales, incumpliéndolo de manera intencional para visibilizar el fenómeno de aliasing, realizando una conversión poco precisa de la señal analógica a digital, para reconstruir la señal analógica de entrada a través de un conversor DAC. Tercera, identificar y analizar la conversión de señales, incluyendo los conceptos clave relacionados con la conversión digital análoga, usando el periférico del DAC para convertir la señal convertida por el ADC a digital, reconstruyéndola para visualizar con un osciloscopio desde el pin de salida configurado. Ya en el procedimiento incluimos las librerías, creamos nuestro buffer de 2000 posiciones, creamos nuestra configuración del PWM y configuramos los PWMs que vamos a utilizar. También activamos la interrupción por el ADC. El FA, en este caso, asignamos un valor de 10.000, que es el mismo que tenemos en el generador. Inicializamos nuestro PWM, el ADC son las variables que vamos a utilizar y ponemos nuestra frecuencia de muestreo y nuestra anterior frecuencia de muestreo para poderla modificar en el visualizador de variables. También inicializamos el valor de n en 2, que, bueno, inicializamos acá el dispositivo, la tabla, las interrupciones, y acá tenemos nuestra primera parte que es fundamental para este laboratorio, que es el cálculo de la frecuencia de muestreo. Entonces la frecuencia de muestreo depende de nuestra frecuencia analógica y esta la dividimos entre el valor de n más 1. Entonces, como pueden ver acá, un ejemplo para un n de 32, entonces tenemos una frecuencia de muestreo de 10K, que es nuestra frecuencia analógica, por n, que es 32, sobre 33, obteniendo un valor así de 9696, la cual es una frecuencia bastante menor que nuestra frecuencia analógica ingresando por el generador, lo cual nos asegurará el incumplimiento del teorema de Neiwitz y pues efectivamente obteniendo un resultado de aliasing. A diferencia de nuestro anterior laboratorio, que es el de muestreo, que simplemente multiplicamos nuestro número de muestras por la frecuencia analógica para establecer la frecuencia de muestreo, pues lo cambiamos por esta ecuación. Continuamos con la interrupción. Dentro de la interrupción tenemos nuestro buffer, que cuando se llena pues lo reiniciamos. Continuamos con la configuración del ADC, con un fiscalizador de 6. Le damos el tiempo de espera para que se inicialicen. Acá tenemos nuestra función para configurar el TBPD del PWM, donde esta pequeña función que fue realizada por el profesor nos ayuda calculando los divisores necesarios para cada valor de frecuencia. Este valor de frecuencia es ingresada a la función mediante la variable fs, la establecemos acá como frecuencia, y a partir de esto pues calculamos nuestro valor de TBPD y nuestros divisores. Acá por último completamos la configuración de nuestro ADC, configuramos el DAC para que nuestro buffer
sea mostrado en el DAC y podamos ver los resultados en el osciloscopio. Entonces, en este caso, tenemos establecida una N de 2, para lo cual se obtiene el siguiente resultado. Como es posible observar, nuestra frecuencia de la señal azul, que es la obtenida por el generador, es completamente diferente a la muestreada por la señal amarilla, que es nuestra salida del DAC. Si modificamos nuestro número de muestras por un valor mayor, podemos ver cómo, además de tener una frecuencia distinta, estas varían porque las muestras no son tomadas en el mismo punto, incumpliendo con el teorema de Nyquist y obteniendo un valor completamente distorsionado de la señal a muestrear. Ya por otra parte, digamos, teniendo en cuenta nuestros cálculos anteriores, si ponemos una frecuencia de muestreo casi que 9000 algo, entonces la señal se ve mucho mejor, pero con un desfase en la frecuencia aún mayor. Así que se puede observar la señal pues bonita, por decirlo así, pero pues nuestra frecuencia varió de una manera abismal. Ya por último, para 512 muestras sucederá lo mismo, pero la frecuencia vuelve a disminuir, siendo casi pues imposible mostrarlas a las dos juntas en el osciloscopio por la diferencia de frecuencias que estas tienen. Para finalizar, se tendrían las conclusiones. Primera, con el aumento de la frecuencia del muestreo, se tiende a reconstruir la señal y reducir la pérdida de información, pero, en el caso de muestrar una señal con una fs menor al doble de la FA, se incumple con el teorema de Nyquist, variando por completo la frecuencia de la misma, evidenciando una señal de salida diferente, alterando por completo la información presente en la misma. Segunda, el ADC toma muestras de señal analógica, de entrada en intervalos regulares, determinados por la frecuencia de muestreo, y convierte cada muestra en un valor digital discreto. Cuanto mayor sea la resolución del ADC, más bits de cuantización, mayor será la precisión de la representación digital. En este caso, es empleado el de 12 bits. Por otra parte, la frecuencia de muestreo fs es crucial para la precisión de la cuantización, cosa imposible de realizar incumpliendo el teorema de Nyquist.